Doctor Luis Calero, analista petrolero. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Un saludo a los televidentes. Gracias por la invitación. El petróleo WTI, que es el de referencia para nosotros, este denominado West Texas Intermediate, amanece para las compras de noviembre a 83,52. Menos el famoso castigo que tiene el ecuatoriano, me imagino que estamos por ahí entre el 79 y 78 dólares por barril, pero nuestra producción ha caído. Y lo que dijo el ministro de Recursos Naturales No Renovables, no sé si la palabra sea vergonzoso, pero terrible, que por una negligencia de algunos funcionarios de Petroecuador bajamos como 30.000 barriles al día. ¿Cómo va a ser el gobierno para poder compensar este ingreso de nuevas divisas, pero con una caída de la producción? Sí, el asunto de la caída de la producción es un tema coyuntural de 1 o 2 días por una falla del sistema eléctrico. La provisión de energía eléctrica para el funcionamiento de la operación petrolera se vio interrumpido por entiendo que un rayo cayó en uno de las líneas de las subestaciones y se produjo un problema de esa naturaleza. Ese no es un problema estructural, no es un problema que con el cual tenga que justificarse una caída de la producción que obedece a otros problemas estructurales que vienen desde hace años produciéndose, como por ejemplo el haber descuidado las inversiones y la provisión oportuna de recursos para las operaciones en el sector petrolero a fin de destinarlos a otros propósitos. Digo, desde hace años ha venido un proceso de desinversión en el sector petrolero. Ese es un elemento estructural que tiene que ser solucionado, que debe ser solucionado si se quiere tener por lo menos la misma producción y con mayor razón si se pretende incrementar la producción. Pero yo creo que esa no es una razón la que se ha aducido para justificar el decrecimiento de la producción. Doctor, ¿y usted cree que con este aumento de 2.55 para las extra y 1.90 para el diésel, se cubre ese déficit que se paga por el subsidio hasta diciembre y de pronto el próximo año ver lo que sucede dependiendo también porque dicen los expertos que el precio del petróleo podría estabilizarse a partir del segundo trimestre del 2022? Claro, mire Byron, a nosotros nos afecta el precio del petróleo en una porción de la oferta de combustibles en el país, más o menos en el 60%, que es lo que importamos. El precio internacional del petróleo no tendría nada que ver con la producción local. Ese artificio que ha sido utilizado por algunos tecnócratas internacionales y nacionales para justificar el incremento de los combustibles no tiene ningún asidero, ni en lo jurídico, ni en lo constitucional en el país. Yo creo que es hora de sincerar las cifras, de decir cuál es la realidad y sobre esa base real establecer algunos mecanismos, algunos acuerdos. Por ejemplo, mire usted, según mis cifras, considerando costos de importación y costos de producción de los combustibles, con el incremento que acaba de darse del diésel y de las gasolinas, este año cerraríamos con más de 130 millones de dólares de superávit en la cuenta, en el balance exclusivamente de los derivados del petróleo. Sin el incremento, este año habríamos nosotros concluido con alrededor de unos 86 millones de superávit. Es más, le digo, a septiembre de este año, con los precios de septiembre, y son cifras oficiales extraídas del análisis sobre la base de cifras publicadas por Petroecuador, habríamos estado con un superávit de 64 millones de dólares en la cuenta global. Es decir, ¿cuánto nos cuesta producir los los galones de derivados que vendemos? ¿Cuánto recaudamos por las ventas? La diferencia es lo que debe marcar si existen o no existen subsidios. Y entonces, con las cifras que publica el sector oficial, simple y llanamente estaríamos hablando de que existe un ingreso adicional. Si ese es el caso, pues perfecto, hay que decirlo así. Y entonces hay que especificar a dónde va a ir ese excedente. Y por eso es que en el decreto último que establece el congelamiento luego de la subida,
¿no es cierto?, se hace referencia a una disposición constitucional que tiene que ver con la utilización excepcional de ingresos no permanentes para gastos permanentes, porque la regla fiscal establecida en la Constitución es que los egresos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes, y los ingresos petroleros no son considerados como ingresos permanentes. Y entonces la Constitución dice que en casos excepcionales para 3 sectores, salud, educación y judicial, podría utilizarse ingresos no permanentes en los gastos de esos 3 sectores. Pues bien, entonces eso es lo que hay que transparentar y hay que decir. Y posiblemente los que en este momento están oponiéndose o están criticando la medida esta de ajuste, lo que deberían hacer es conversar y llegar a acuerdos para ver a dónde se va a destinar estos excedentes, cuáles son los sectores que van a ser clara y definitivamente beneficiados con estos excedentes que generarían los nuevos precios del petróleo, de los derivados del petróleo. Doctor, entonces de sus palabras lo que entiendo es que el gobierno no solamente usó esta banda de precios para sincerar el precio real de los combustibles a precio internacional, me imagino, para reducir el subsidio, lo que le cuesta al gobierno central comprar e importar combustibles que no refinamos aquí. Claro, mire, lo que yo estoy diciendo, en definitiva, el gobierno del señor Moreno hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se comprometió a hacer determinados ajustes en las políticas, en las cuentas fiscales, y como parte de ello, de manera indebida e inconstitucional, incluyeron los hidrocarburos, porque constitucionalmente los hidrocarburos no deben estar en el presupuesto del Estado ni en el manejo del Ministerio de Finanzas. Eso va al manejo de la empresa pública, y solo los excedentes que genere esa empresa pública van al presupuesto del Estado. Pero, sin embargo, se comprometieron, ¿no es cierto?, a este esquema, entre comillas, de reducción de subsidios, que no era sino la internacionalización de los precios de los derivados del petróleo en el Ecuador. La internacionalización, que no necesariamente significa, ¿no es cierto?, la existencia de subsidios. Pero bien, entonces lo que existen aquí son determinadas metas macrofiscales que constan en los acuerdos y en los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Pero, de todas maneras, mire, Byron, yo digo, miremos la página y veamos lo que viene. Y lo que viene es que hay unos excedentes, y a qué van a dedicarse, a destinarse esos excedentes que van a generar los ingresos por ventas de derivados del petróleo. Porque lo uno sería, primero es que debe ser sostenible el servicio público de comercialización de derivados del petróleo, lo uno. Lo otro es que debería entonces propiciarse un mejoramiento de la calidad, porque estamos pagando precios internacionales de alguna manera, pero con una calidad que no tiene nada de internacional de los combustibles. Y por otro lado, seguimos drenando divisas, ¿no es cierto?, que van para la importación de derivados, y no nos hemos dedicado a solucionar los dos déficits: déficit en volumen de producción y déficit en calidad de derivados. Doctor, es largo el tema, pero el tiempo de televisión es corto. Le quiero agradecer porque me deja clarísimo cuál ha sido un poco qué estaría detrás de este incremento o congelamiento de los precios del petróleo, de los combustibles. Muchas gracias. Un gusto, como siempre. Luis Calero, analista petrolero y energético, a propósito de esta decisión del gobierno central de congelar el precio de los combustibles y, por supuesto, basado a eso, tratar de minimizar a cierto punto ciertas protestas o desencuentros con algunos sectores que le han exigido el congelamiento de los precios de los combustibles, aunque este congelamiento ha sido con unos centavos más de lo que se tenía previsto, por lo menos hasta el precio del pasado mes de septiembre.